Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de seminarios permanentes de educación continua del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, CIESABI, que contribuyen al desarrollo de competencias del personal de salud y favorecen la implementación del modelo de atención a la salud para el bienestar. El día de hoy le corresponde al Seminario Permanente de Promoción a la Salud. El tema de hoy, modelos de intervención en educación para la salud, experiencia en escuela de nivel básico. Nos acompaña el maestro George Williams Chalpol, el cual es maestro en salud pública con área de concentración en administración de salud por la Escuela de Salud Pública de México, Instituto Nacional de Salud Pública. Licenciado en enfermería por la Universidad Autónoma de Yucatán. Profesor de tiempo completo en la Universidad de Salud Gobierno de la Ciudad de México. Cuenta con la experiencia de diseño y evaluación de programas con enfoque social, económico y presupuestario. Le recordamos a las y a los participantes que puedan realizar preguntas y comentarios al finalizar la ponencia, y si desean que activemos sus micrófonos, pueden levantar la mano y también leeremos sus comentarios de las personas que siguen la transmisión en vivo en el perfil de Facebook de CIESABI. Pues muchas gracias y bienvenido, maestro. Gracias, muchas gracias al IMSS Bienestar, Servicios de Salud IMSS Bienestar, por la oportunidad de estar con ustedes y en este seminario de promoción de la salud, que me parece muy interesante que podamos compartir experiencias que ya han sido aplicadas en el campo comunitario y que sobre todo van a fortalecer mucho los equipos de atención primaria, estos equipos donde colaboramos, cooperamos con diferentes profesionales e inclusive directamente con la comunidad, que la idea justamente es eso, ¿no? Trabajar de la mano de manera transversal y transdisciplinaria y que logremos un cambio significativo en el bienestar de la salud, en la salud poblacional. Entonces, el día de hoy, este es el tema, modelos de intervención. Me voy a centrar únicamente en uno muy especial, pero les voy a compartir otro que también para mí es importante que lo conozcan, dado que pues podemos identificar áreas de oportunidad y los podemos aplicar más adelante, ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, el objetivo de la sesión entonces es que nosotros exploremos justamente los diferentes modelos de intervención en educación para la salud, justamente ampliados en un contexto educativo, social, analizando tanto su estructura, los métodos y los resultados, con el fin que ustedes como profesionales o personal de salud puedan replicar justamente estos modelos en otros escenarios comunitarios. Siguiente. Es importante entonces entender que la educación para la salud entonces es la vía más adecuada para lograr el desarrollo humano y sostenible. Y yo quisiera preguntarles a ustedes, y también me gustaría que participen en el Facebook Live, porque también estoy conectado aquí y puedo ver todo lo que opinen y que también comenten y resolver sus dudas, por supuesto. Dice que la educación de salud o la educación para la salud es importante para alcanzar el desarrollo humano. Si ustedes recuerdan, actualmente tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Los famosos ODS, ¿no? Y uno de esos ODS, que es el segundo, que es educación, justamente logra que nuestras generaciones futuras no se vean afectadas por lo que está sucediendo en esta actualidad, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es definida como hacer las cosas bien en este momento para que a las generaciones de más adelante, las que vienen, no resulten perjudicadas. Y entonces, justamente en la educación para la salud se desarrollan diferentes tipos de competencias que van a lograr un desarrollo humano. ¿Por qué? Porque si no existe la educación, muy difícilmente nuestra sociedad va a avanzar y va a crecer y se va a fortalecer en los diferentes sectores. Uno de ellos, el más importante, el sector productivo, el sector económico, que de alguna manera también ayuda a que se fortalezca nuestro Producto Interno Bruto y a que ayuda también a que crezcamos como país y que justamente tengamos un buen desarrollo humano, tecnológico y social, ¿no? Bueno, entonces para que la educación de la salud se pueda dar, se tienen que desarrollar ciertas competencias que están basadas en conocimientos, en habilidades y también en destrezas.
Y entonces la educación para la salud tiene estos tres componentes esenciales, que es comprender, transformar y participar en la comunidad. Ahora bien, esto no tiene que ser aislado o no tiene que ser trabajado de única manera con las instituciones educativas, sino que también en las diferentes formas de gobierno tenemos que trabajar y tenemos que fortalecer la política de educación, la política educativa, de tal manera que logremos ese desarrollo humano y sostenible, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, entendiendo esto, es importante definir qué es la educación para la salud. La educación para la salud prácticamente es un proceso en el que se generan los aprendizajes, no solo para el autocuidado individual, porque esto ahorita lo vamos a ver allá al final, porque no es solo de que yo me fortalezco en conocimientos y ya es mi beneficio personal, no es así, sino que es un ejercicio de la ciudadanía, la movilización y la construcción colectiva de la salud, colectiva justamente, en el cual participan personas y diferentes sectores del desarrollo. La educación, como la salud, no está peleada con otros sectores. Y entonces es importante que comencemos a entender que la educación tiene un impacto en todos los sectores. Entonces no podemos trabajar los sectores, en ese caso, cuando hablamos de educación para la salud, que está enfocada específicamente en esta materia, no podemos trabajar de manera aislada. Tenemos que cooperar con todos los sectores. Porque en su mayoría, por ejemplo, existen escuelas donde no hay una enfermera escolar, y que de hecho aquí en México todavía yo no he visto, porque soy enfermero, pero no he visto una figura de enfermería escolar que acuda a las escuelas a dar justamente el tema de promoción de la salud. Si hay un caso de esto, espero equivocarme y de verdad que si hay un caso, por favor díganmelo en el chat, para que se investigue por qué es importante seguir estos modelos. O sea, que exista una enfermera en una escuela es súper importante. Si existe este modelo, entonces, bueno, en ese caso sería importante documentar, porque son cosas que no están documentadas. Y entonces justamente es eso. No podemos decir que la educación es únicamente un proceso de yo personal, solo para mí, sí, en una parte, pero acuérdense que cuando comenzamos a fortalecer nuestro conocimiento, ese conocimiento se transforma, que es justamente lo que mencionaba la diapositiva anterior. Siguiente, por favor. Entonces, hay que entender esto porque al final del día va a impactar en algo que conocemos, nuestro curso de vida, ¿sí? Siguiente, por favor. Entonces, justo este tema tan importante, ¿será que me puedan dar la siguiente? No sé si está fallando mi internet o... Sí, perfecto, gracias. Entonces, la estrategia de salud pública y de promoción de la salud justamente usa estos métodos educativos, ¿sí? Políticos y también de acción social, que se basan en estas teorías, la investigación y la práctica, que son estos dos elementos importantes de la salud pública, para trabajar con personas, con individuos, con grupos, poblaciones, comunidades y también instituciones. Este trabajo en conjunto, o esa estrategia que usa la salud pública de usar los métodos educativos para la promoción de la salud, el fin último es fomentar la toma de decisiones favorables, el análisis crítico de la información, el entendimiento de los determinantes sociales de la salud y el compromiso hacia la acción colectiva y social. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una buena promoción para la salud que va acompañada de estos métodos educativos que son basados en modelar comportamientos de salud, justamente lo que ayuda es que se pueda realizar una buena toma de decisiones. Pero fíjense, si yo lo hago desde una edad muy temprana, o sea, desde el curso de vida, desde las etapas de la primaria, la secundaria, ¿sí? Toda esa etapa, lo que estoy haciendo es modelar un comportamiento. Y al final del día, la decisión o la toma de decisiones favorables en materia de salud va a estar impactando en ese niño, niña, adolescente,
que está justamente pasando por un curso de vida y que va a llegar a ser un adulto y que va a tener una paternidad o una maternidad y que justamente va a transmitir ese conocimiento, lo va a transformar. Entonces justamente no es, por eso les decía que no es un tema de un autocuidado individual, sino que es colectivo, ¿no? Entonces, además, enfatizando el tema de los determinantes sociales de la salud, sabemos que la clase social es uno de los determinantes sociales más importantes también. Bueno, todos son importantes, ¿verdad? En la medida de lo posible. Pero que cuando comprendemos cómo son las condiciones en las que las personas viven, nacen, crecen, trabajan, y lo aunado al sistema de salud, ¿sí? En ese momento entendemos que el tema de la educación genera un impacto importante porque justamente nuestra estrategia ayuda o pasa directamente sobre la persona y eso hace que tenga un buen comportamiento. Siguiente, por favor. Entonces, para ello, les quiero compartir que en la Escuela de Salud Pública de México hicimos un diagnóstico integral de salud poblacional. Este diagnóstico estuvo integrado por profesionales de enfermería, administración, medicina, ingeniería en desarrollo rural, nutrición, educación, psicología. Y entonces el primer paso, y eso es algo que les quede bien claro a todos y a todos, el primer paso para hacer una intervención en salud es tener un diagnóstico de salud. O sea, yo no, y ahorita lo van a ver y van a entender por qué. No puedo decir voy a hacer esta intervención si yo no tengo un diagnóstico integral de salud poblacional. Y aquí quiero ser muy enfático con que no es lo mismo un diagnóstico de salud que un diagnóstico integral de salud poblacional. Un diagnóstico de salud, ustedes quizá lo hagan en su institución, en su centro de salud, pero en muchas de las ocasiones no tienen los elementos mínimos que son para un diagnóstico de salud poblacional integral. No tiene un enfoque de salud pública, no se abordan los elementos que son importantes, que son los determinantes sociales, los riesgos y daños y la respuesta social organizada, que son los servicios de salud. Y yo he visto muchos diagnósticos realizados en centros comunitarios, en centros de salud, unidades ambulatorias que no tienen este enfoque. Y entonces yo no puedo decir que estoy eligiendo una intervención prioritaria porque en realidad no hice un diagnóstico integral de salud poblacional. Hice un análisis de situación de salud, que es una CIS, que es otra cosa totalmente diferente. Entonces no puedo decir que es un diagnóstico porque no lo es. Así se le llama. Entonces, el diagnóstico, que tiene estos tres componentes importantes que ustedes pueden ver ahí en rojito, ¿sí? Y que a través de las funciones esenciales de salud pública, que está desde el monitoreo, el acceso a servicios, la asignación de recursos, el desarrollo de políticas, justamente tiene que ver ahí. Ustedes nada más revisen el modelo Más Bienestar y se van a dar cuenta que las funciones de salud pública están alrededor del modelo y que los determinantes sociales y que los riesgos y daños y la respuesta social son parte del modelo, ¿no? Entonces, repito, de hecho, habíamos platicando con compañeros del Servicio de Salud y Bienestar que sería muy bueno que les demos un tema y espero que quede como propuesta para la siguiente ocasión que ojalá les pueda acompañar, de hablarles cómo hacer un diagnóstico integral de salud poblacional, porque no es lo mismo que un análisis situacional de salud o un diagnóstico de salud. ¿Sí? Es totalmente diferente. Entonces, este modelo que ustedes están viendo aquí es un modelo creado por la Escuela de Salud Pública de México y por nuestro equipo de colaboradores, donde, repito, tenemos esos tres elementos del diagnóstico, ¿sí? Cada modelo, como ustedes lo pudieron ver ahí, la educación usa modelos teóricos, bueno, también nosotros cuando hacemos un diagnóstico usamos modelos teóricos o referencias, o estudios sobre salud pública. Y en este caso, este diagnóstico fue con un enfoque ecosistémico, es decir, en el centro trabajamos además tres elementos importantes que son la equidad de género, o sea, la perspectiva de género, la participación social y la transdisciplinaridad. Es decir, no es un diagnóstico porque aquí vuelvo al punto. Cuando hacemos una CIS o un análisis de situación de salud o un solo simple diagnóstico de salud, no estamos considerando la comunidad. No es un diagnóstico porque no estamos identificando las necesidades de la comunidad, los problemas de la comunidad. No podemos decir que es un diagnóstico. Bien hecho.
¿no? Es un diagnóstico, pero no bien hecho. Bueno, y entonces, ya teniendo entonces lo que la gente opina, lo que la gente necesita, lo que está viviendo la comunidad, y además priorizamos con ellos los problemas de salud por cada componente, en ese momento se convierte en un diagnóstico integral, pero además con un enfoque de participación social. Y eso es a donde debemos transicionar, ¿sí? No al trabajo de gabinete o estar sentado en un escritorio, que sí es importante, pero tenemos que salir a la comunidad y a levantar información en la comunidad y además priorizar los problemas de salud con la comunidad, no en nuestro escritorio, porque eso no es salud pública, ¿sí? Ahora bien, ustedes ven ahí unos puntitos alrededor del marco. ¿Qué quiere decir esto? No solo se encierra en esta bolita del diagnóstico, este librito, ya lo hice, ya hice un estudio de comunidad, ya hice esto. No, tiene que ser permeable para la comunidad científica, los tomadores de decisión y la población. Por eso muchas veces las intervenciones de salud no resultan ser efectivas. ¿Por qué? Porque nos quedamos nada más en el papel. Se queda ahí en el libro. Entonces, cuando en realidad tenemos un buen diagnóstico de salud, ayuda a que a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel sectorial, se tomen decisiones. Pero además a la comunidad científica le ayuda para decir, bueno, podemos utilizar otros métodos de recolección de información. Y a la población, por supuesto, ¿cómo no le va a ayudar a la gente a saber de qué se están enfermando, cuáles son sus problemas sociales y cuáles son las carencias de acceso a los servicios de salud? Siguiente, por favor. Y entonces, antes de decir voy a hacer una intervención de salud, tengo que hacer un diagnóstico. ¿Por qué? El primer paso, diagnóstico. Del diagnóstico se priorizan los principales problemas. De esos problemas priorizados salen las intervenciones. Una vez que salga la intervención, y la aplicamos, la implementación de la intervención, y luego viene la evaluación de la intervención, o de la programa, o de la política pública de salud pública. Entonces es una cadena. En este momento estamos, ya pasé el diagnóstico. Yo el diagnóstico no lo voy a ver aquí porque ya lo vimos. Pero es la etapa anterior antes de la intervención. No la intervención, es el diseño de una intervención, es lo primero que hay que hacer. No, diagnóstico, intervención, evaluación. Así es como funciona el ciclo de las políticas. Bueno, entonces, en este marco de educación para la salud vamos a ver dos modelos que son muy comunes, muy sencillos para que ustedes puedan entender, que uno es el educación popular, siguiente por favor, y el modelo procede, ¿vale? Empezando con el modelo de educación popular de Paulo Freire, dice que todos sabemos algo, todos ignoramos algo y por eso siempre andamos aprendiendo, ¿no? Este modelo de educación popular está caracterizado por justamente ser participativa, ser reflexiva, dialógica, crítica y además emancipadora. Siguiente, por favor. Entonces, la educación popular o este modelo, donde la acción educativa busca justamente contribuir a transformar el conocimiento del educando, del educador también, y a crear estas realidades posibles y a potenciarlas justamente en el educando, no solo en esta dimensión cognitiva, sino también en la dimensión sentimental y valórica. Es decir, ¿qué tanto valor le pone esta persona a ese conocimiento? ¿Sí? ¿Cómo ese conocimiento se transforma? Y cómo este conocimiento es permeable a las demás personas. Porque si no tiene sentido para la persona, no funciona. O sea, si la persona te dice, pues sí, me enseñaron hoy qué son los métodos anticonceptivos y ya, no se transformó ese conocimiento. No hay una creación de una realidad y no se puede potenciar porque solo llegó a su dimensión cognitiva, puede ser, pero no llegó ni siquiera a la sentimental ni a la valórica, no le agarró ese valor. En administración pública le decimos cuando un problema social adquiere valor público. El valor público es cuando justamente hay un valor como tal,
de una intervención, de una política, y la gente lo asume como tal, pero dentro de la administración pública justamente adquiere un sentido el hecho de estar haciendo una intervención, entra a la agenda pública, es una demanda social, adquiere valor público, ¿no? Bueno, entonces para lograrlo se requiere adscribir una perspectiva teórica general de la sociedad y de la realidad que supere este dualismo dicotómico, es decir, de estas dos cosas entre la razón y la realidad, el sujeto, el objeto y la conciencia y la acción. Entonces, la construcción de estas propuestas curriculares tienen sí que basarse en la multiculturalidad, que es, ustedes creo que son más expertos que yo en este tema sobre la gran diversidad que tenemos en nuestro país, las grandes culturas, pero además sí tiene que estar construido con interacción de otras, sí, excluidos en su mayoría, capaces de recoger temas emergentes a partir de problemáticas y necesidades. Quiero ser muy enfático en esto. O sea, no puedo, o sea, aquí me está tratando de decir ese párrafo, para que me entiendan, es que no puedo, desde mi escritorio como salubrista, como enfermera, enfermero, promotor de la salud, médico, médica, no puedo estar diseñando una intervención de salud sin ni siquiera interactuar con la gente. Ahorita se van a ahorita que les muestre el ejemplo, van a entender a qué me estoy refiriendo. No se hace una intervención desde el escritorio, colegas. No es así. Es una propuesta, puede ser, pero tenemos que interactuar con la comunidad. Y de esa manera vamos a lograr que la gente tenga valor sentimental, bueno, esta dimensión valórica y sentimental de la intervención de salud que queramos hacer, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, puedes, ¿y por qué he sacado de temas de emergentes? En lo que me dan la siguiente, de algún problema que se esté dando en la comunidad, ¿sí? Algún tema que en realidad, pues bueno, tengamos en este momento como algo que atender, pero desafortunadamente pues no se esté... ay, perdón. Perdón, creo que mi internet se fue. Listo, perfecto. Entonces yo les decía que no puedo decir a la comunidad, este es el tema que voy a trabajar contigo, porque es el que yo quiero o porque es una necesidad prioritaria y porque así están los programas de acción prioritaria y dice que yo trabaje este tema de educación sexual y lo voy a trabajar porque está en el plan sectorial de salud. Sí, está ahí, está muy padre, pero si no hacemos una interconexión entre lo que dice justamente el plan sectorial, pero además no estamos considerando las necesidades poblacionales, entonces no va a haber un cambio transformacional, no lo va a haber. Bueno, entonces es importante preguntar a la comunidad siempre qué es lo que necesita. Eso es algo que quiero que les quede claro. Ahora bien, en la educación popular, el punto de partida es algo importante, es un triple diagnóstico. Ese es un punto de partida. Hay más sobre la educación popular, pero me voy a centrar únicamente en el triple diagnóstico, porque el otro modelo sí me va a llevar un poco más de tiempo explicarles y el ejemplo también, ¿no? Entonces, vamos a ver una parte importante de la educación popular que la pueden aplicar perfectamente en sus unidades y cuando vayan a hacer una intervención de salud. El triple diagnóstico es muy sencillo, ¿no? Son 3 elementos importantes, por eso es triple diagnóstico: el contexto, los saberes y la práctica. En el contexto, lo que nosotros identificamos justamente son las características socioculturales, económicas y políticas de la comunidad, ¿sí? Y en los saberes, ¿qué es lo que la gente sabe sobre los problemas de su comunidad? Y en la práctica es qué ellos han hecho para resolver este problema. En este momento espero que se estén dando cuenta que esto no es desde un escritorio. Esto es directamente hablar con la comunidad. Quizá el contexto sí lo pueda trabajar a través de antecedentes en el INEGI, en los sistemas de información en salud, en todas las bases secundarias que tenga, pero los saberes y la práctica no. Tengo que ir con la comunidad a preguntarles, ¿no? O puedo hacer propuestas, ¿no? Siguiente, por favor.
Entonces, desde aquí es importante entender que ¿por qué hay que hacer un triple diagnóstico? Bueno, los objetivos del triple diagnóstico es que los propios protagonistas del proceso educativo, que son la comunidad, identifiquen las incongruencias que existen en lo que saben, lo que hacen y el contexto donde ocurre. Nosotros somos los que traemos ese conocimiento, pero la comunidad nos va a decir qué es lo que saben, porque muchas veces la misma comunidad o tiene la razón o no la tiene, o tiene mala información, pero tampoco nosotros vamos a ir a pelearnos con la comunidad de lo que ellos saben está mal, no es lo que saben, está bien, está bien. Por eso decía Paulo Freire que justamente en la ignorancia, ¿no? Hay cosas que la gente ignoramos y que todos ignoramos, inclusive nosotros como profesionales de la salud. Es que no se quiere ir a vacunar porque piensa que le van a poner un chip. Ah, ok, es lo que la gente piensa. Entonces nosotros tenemos que ir a mostrar con evidencia, pero con un lenguaje claro, que pues eso no es verdad, ¿verdad? Pero entonces los facilitadores identifican aspectos que son necesarios para abordar, pues es un segundo momento que es partemente de la teoría, ¿no? Es decir, ya una vez que identifiquemos todo lo que está sucediendo en la comunidad, posteriormente habremos un segundo momento en el que vamos a decir, a lo mejor estamos hablando de un modelo de creencias, de lo que la gente piensa, entonces vamos mezclando modelos de diferentes tipos para que podamos entender qué es lo que está sucediendo en la comunidad. Siguiente, por favor. Entonces, justamente para ello, a ver, permítanme un segundo, les voy a mostrar un ejemplo, si me dan la siguiente, donde es como una actividad complementaria a unos que se han hecho. Este instrumento es realizado por la Escuela de Salud Pública de México, donde vemos un triple diagnóstico. El objetivo de este triple diagnóstico fue explorar lo que saben, hacen y el contexto respecto a la prevención de picadura del alacrán en mujeres de programa Prospera del municipio de Tetecala, Morelos. Ustedes ven en el tema justamente el triple diagnóstico, lo que se hace, que son los saberes. Aquí hay diferentes estrategias, y es lo que también quiero decirles, diferentes estrategias de aprendizaje, que en este caso fue lluvia de ideas, donde se les informó pues las instrucciones a la comunidad y se les pidió que de acuerdo a su experiencia respondieran ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué piensan las mujeres de Tetecala respecto al piquete de alacrán? ¿Cuántos alacranes conocen? ¿En qué época del año pican más los alacranes? ¿En qué momento del día pican más los alacranes? ¿Por la mañana o por la noche? ¿Sale? Y en una segunda etapa se hizo la práctica, es decir, a través de un sociodrama, las mujeres, el facilitador anotó las palabras clave que vinieron de los asistentes y ahí formaron grupos, y en ese grupo las mujeres tenían que representar las siguientes preguntas. ¿Cómo reconocen que les picó un alacrán? ¿Qué hacen las mujeres de Tetecala cuando les pica un alacrán, ellas o un familiar? ¿Y qué hicieron después para prevenir un piquete de alacrán? Fumigaron, etcétera, ¿no? Entonces dense cuenta de cómo desde las preguntas más sencillas para la comunidad queremos saber qué para ellos significa eso. Y ustedes van a decir, ¿pero por qué el alacranismo? Ah, porque previo a ello hubo un diagnóstico en el que los riesgos y daños para la salud salió que la prevalencia de alacrán, la incidencia, de picaduras de alacrán era muy alta, ¿no? En esta comunidad. Entonces había mucho uso de antídoto para alacrán, y entonces pues en el centro de salud decían, es que aquí las mujeres están siendo, y sobre todo eran mujeres. ¿Pero por qué estaba sucediendo en mujeres? Porque evidentemente pues las mujeres o cocinan con leña y en la leña se esconden los alacranes. Entonces imagínense, eso y en una parte te lo dicen en una entrevista semiestructurada. Entonces no es nada más que nosotros dijimos vamos a ponerle este tema a las mujeres de Tetecala, sino que realmente eran las mujeres las más afectadas en ese tema. ¿Por qué? Porque el hombre va a trabajar, el hombre, digamos, no trabaja en la casa, entonces la mujer es la que está expuesta todo el día, las mujeres que no trabajan, ¿no? Entonces justamente las amas de casa. Entonces tiene sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, en la siguiente, siempre hablando sobre este tema,
el contexto, para analizar el contexto, se usó un árbol de causas, ¿no? En el árbol de causas, nuevamente por equipos, se les proporcionó estas indicaciones que dibujan un árbol, ¿no? En el tronco ellos pusieron qué es la picadura de alacrán, las causas que ocasionan la picadura de alacrán, que provoca, y en las raíces, las causas que determinan el piquete del alacrán, es decir, causas profundas de por qué no se controla la picadura del alacrán, quién debe ser responsable, y en las ramas, las consecuencias del piquete de alacrán, las causas visibles, serían consecuencias visibles, síntomas, secuelas, complicaciones, y tuvieron un tiempo para hacer el dibujo. Si ustedes se dan cuenta, y ustedes si son salubristas o lo han trabajado en algún momento, se están dando cuenta que esto es un árbol de problemas, ¿no? Consecuencias y causas, raíces, ramas, el tronco, el problema principal. Entonces, fíjense cómo inclusive nuestras herramientas que usamos habitualmente en la salud pública, como es el árbol de problemas que utilizamos para construir programas de salud, ¿no? Basados en la metodología de marco lógico, ¿sí? O en la teoría de cambio, justamente la aplicamos directamente a toda la comunidad, la aterrizamos, la ponemos en el territorio, en el contexto comunitario. Entonces la gente empieza a dar ciertas respuestas que ayudan mucho a entender las condiciones en las que las personas nacen, viven, crecen, que son ¿qué? Los determinantes sociales de la salud, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, en la siguiente es otro ejemplo en donde también, por ejemplo, se les preguntó, es un triple diagnóstico. Ustedes les voy a mostrar varios ejemplos de triple diagnóstico, que es lo que podrían hacer ustedes en su comunidad, en su centro de salud. En este ejemplo estamos hablando sobre, si me dan la siguiente, por favor, es sobre explorar lo que hacen y saben en un contexto respecto a desastres, ¿no? Entonces, en esta cuestión de desastres que se aplicó en escolares de 5º año, aquí, pues bueno, en el triple diagnóstico también fue una lluvia de ideas en las que se les informó a los escolares que respondieran a las siguientes preguntas. Por ejemplo, los niños de Tlalitenchi, que saben que es un sismo y qué emociones sintieron cuando hubo un sismo, ¿no? Eso lo pusieron en un papelbón. Y posteriormente lo que hacen y el contexto, se dividieron en equipos y se les preguntó a cada uno, por ejemplo, qué hicieron cuando ocurrió un sismo, y ellos armaron una historia, un sociodrama de lo que hicieron cuando vivieron un sismo. Si me dan esa siguiente, creo que no se ve, pero bueno, se los estoy contando de todas formas. Y pues bueno, al final del día, en el cierre, una conclusión, se les preguntó a los niños, a los escolares de 5º año, lo que saben, lo que ustedes hacen o los que ustedes saben del sismo, señalando las respuestas de lo que saben, y se parece, o sea, si lo que ellos hicieron se parece a lo que hicieron cuando pasó el sismo, ¿no? Que es lo que comúnmente pasa, de que justamente cuando tenemos una alerta sísmica, te dicen no corre, no empuja, no grito, no nada, y luego cuando pasa el sismo, hacen todo lo contrario, ¿no? Entonces justamente es eso. Si me dan la siguiente, no sé si se trabó la presentación, pero ya no puedo ver la siguiente. Sí, y ya la siguiente, por favor. Y posterior a esta, justamente ahorita vamos a hablar del modelo precede-procede, que es justamente lo que yo les vengo a platicar. Entonces, el modelo precede-procede es un modelo justamente de planeación de educación en salud en programas de promoción para la salud. Este es caracterizado por ser un modelo, si ya me da la siguiente, por favor, que es multidisciplinario, es intersectorial, bueno, está basado en los comportamientos en salud que son complejos, multidimensionales, y este se aplica justamente en escuelas, hospitales, en ambiente laboral, sí, en comunidades, pero además está orientado a la comunidad, se trabaja desde la parte individual y colectiva, y la pueden trabajar desde profesionales de ciencias de ciencias de sociales y del comportamiento hasta de epidemiología, administración y educación. Entonces,
Esto permite crear intervenciones exitosas en temas de promoción de la salud. Si me dan la siguiente, por favor. Entonces, por eso me voy a enfocar en este modelo, que a mí me parece muy interesante, porque justamente su principio y fundamental es la participación activa de la población objetivo para definir sus problemas prioritarios, sus metas y el desarrollo e implementación de soluciones en todas las fases. Entonces, el modelo precede-procede, justamente el principio fundamental es la participación activa de la comunidad. Siguiente, por favor. En ese sentido, hay un acrónimo que se divide en dos fases, precede y procede, ¿no? ¿Qué significa precede y qué significa procede? Lo vamos a ver. Precede es un acrónimo y procede también es un acrónimo que significa, está en inglés, ¿no? Allí está en inglés, pero ¿qué significa? Significa factores predisponentes, que ahorita lo vamos a ver, factores reforzadores, los constructos que hay en temas de educación, el entorno, los facilitadores en el diagnóstico y la evaluación educativa. Siguiente. Ahora bien, ¿qué significa cada uno de estos elementos? Por ejemplo, en el tema del precede, que son todos estos factores, tenemos diferentes fases. Si me das la siguiente. En la primera fase vamos a hablar sobre el diagnóstico social. En la fase 2 vamos a trabajar un diagnóstico epidemiológico. En la fase 3 vamos a tener un diagnóstico de comportamiento y ambiental. En la fase 4 vamos a hacer un diagnóstico educacional y ecológico. Y finalmente, en la parte 5 de esta primera etapa, vamos a hacer un diagnóstico administrativo y político. Dense cuenta que entonces en la parte precede, sí, estamos haciendo un diagnóstico siempre. Ahorita van a entender de qué es un diagnóstico. Me dan la siguiente, por favor, porque en cada una de las etapas hay diferentes elementos. Ahora bien, en la primera fase, esa es la parte de precede. En la siguiente, que es procede, ahí vamos a analizar, si me dan la siguiente, factores políticos, reguladores, organizacionales para el desarrollo educacional y ambiental. Y esta tiene las otras fases, de la 6 a la 9. En la fase 6 vamos a implementar ya, una vez que hicimos en precede nuestro diagnóstico, en procede ya vamos a estar en la implementación, ¿no? La implementación, en la fase 7 vamos a hablar sobre la evaluación del proceso, en la fase 8 la evaluación del impacto de nuestra intervención y en la fase 9 la evaluación del resultado. Ahora bien, ¿cómo se ve esto gráficamente? Ustedes lo pueden ver aquí en esta gráfica. En la parte de arriba ustedes pueden ver la fase, está al revés, o sea, así está el modelo. En la primera fase, que es el diagnóstico social, justamente es lo que trabajamos directamente con la comunidad, ¿no? Después hacemos de un diagnóstico epidemiológico, luego tenemos la fase 3 del entorno y el comportamiento, la fase 4 del diagnóstico de educación y la fase 5 del desarrollo de políticas. Ahí sale el tema de educación para la salud, de promoción para la salud, y de ahí justamente baja a la fase de implementación, a la fase de evaluación de impacto, de resultados, y finalmente ya tenemos los resultados, que son el procede. Si me dan la siguiente, por favor. En este sentido, me gustaría mostrarles justamente cómo, por ejemplo, y esto es un ejemplo que ahorita lo vamos a desglosar de manera más sencilla para que lo puedan entender. En la fase 1, por ejemplo, aquí en el diagnóstico social, lo que identificaron en esta comunidad era que había un problema en la calidad de vida. En el diagnóstico epidemiológico, lo que salió fue que existían enfermedades diarreicas. Bueno, pero cuando se hizo un diagnóstico del entorno y del comportamiento, los factores que salieron fueron que había una falta de hábito de lavado de manos con agua y jabón, y le daban la prioridad a otras actividades, así como también había una baja disponibilidad de jabón y agua en esta comunidad. Ahora bien, en el diagnóstico de educación y de organización, lo que se identificó fue el desconocimiento de la técnica adecuada de lavado de higiene de manos
poco conocimiento sobre los beneficios e identificación de las consecuencias, ausencia de jabón y agua, infraestructura inadecuada para el lavado de manos y además una falta de reforzamiento, ausencia de información gráfica en la prevención, en la presión social negativa en pares y la falta de tiempo. Todos estos diagnósticos que salieron, dieron por fin un diagnóstico de políticas de administración en la cual salió una intervención de higiene de manos o lavado de manos, disminuyendo las enfermedades en general, en este caso las enfermedades diarreicas. Y ya en la fase de implementación, evaluación, tuvimos un tema de implementación de la intervención. O sea, antes de hacer la intervención tuvimos que hacer un diagnóstico, por eso les decía, no puedo hacer una intervención sin un diagnóstico. Siguiente, por favor. En ese sentido, me gustaría ahorita hablar como qué hacer en cada una de las fases. Si le puede explicar para que pueda salir completa, gracias. Entonces, el diagnóstico social aquí, apunten porque es algo importante. Gracias, doctora. En este caso, en el diagnóstico social, que es la parte precede, lo que se hace justamente es determinar las percepciones de la gente sobre sus necesidades, sus deseos, lo que necesitan para mejorar su calidad de vida. Consideramos aquí la capacidad de resolución de problemas de la comunidad, sus fortalezas, recursos y la disposición para el cambio. Es importante eso y es algo que tengan en cuenta. Si no existe un diagnóstico realizado con la comunidad y no existe disposición para el cambio, su intervención no va a funcionar, no va a tener resultados. Bueno, puede ser que sí, pero muy difícilmente todo el 100% de la comunidad va a aceptar el cambio. No va a suceder. ¿Por qué? Porque para empezar es una intervención impuesta, es una intervención que a lo mejor no fue realizada desde trabajo gabinete, no se hizo trabajo de levantamiento de información con la comunidad, no se le preguntó a la comunidad cuáles eran sus necesidades y se les impuso. Y entonces no hay disposición para el cambio. Es imposición al cambio. ¿Se dan cuenta cuál es la gran diferencia entre imposición y disposición para el cambio? No es lo mismo. Entonces tenemos que trabajar en eso, colegas. Entonces aquí hay que hacer múltiples actividades para recolección de información. Pueden ser entrevistas, grupos focales, guías de observación o encuestas. Siguiente, por favor. Y entonces eso nos va a ayudar justamente a entender qué es lo que está pasando en nuestra comunidad, en nuestro entorno, ¿no? En la siguiente etapa tenemos el diagnóstico del entorno y el comportamiento, que aquí se va a convertir en nuestro objetivo general. Aquí lo que vamos a identificar en nuestro diagnóstico de entorno y comportamiento, si me da la siguiente, por favor, va a ser aquellos factores de riesgo que explican directamente la causa del problema, es decir, factor sobre el cual se va a intervenir, que va a ser el objetivo general. Por ejemplo, falta de hábito de lavado de manos, baja disponibilidad de agua, prioridad por otras actividades, desconocimiento del riesgo de no lavarse las manos. Entonces, cuando hacemos un diagnóstico del entorno, es que es muy obvio, compañeros, colegas, hacemos un diagnóstico de todo lo que está alrededor, pero además de cómo la gente o la comunidad se comporta. No solo observando, por eso les decía que el diagnóstico social es siempre importante, sino también a través de las experiencias de la comunidad. Entonces, estos factores a los cuales ellos se exponen son justamente lo que van a explicar la causa directa del problema, ¿no? Perfecto. En el siguiente diagnóstico, si me dan la siguiente, por favor, vamos a hacer un diagnóstico educacional y ecológico. En este diagnóstico van a salir nuestros objetivos específicos. Aquí vamos a identificar los factores que contribuyen justamente, que estos se clasifican, son factores predisponentes, los que facilitan y los reforzadores, que contribuyen o explican ese riesgo. Sí, me das la siguiente, por favor. Entonces, en esos factores predisponentes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, los factores predisponentes nos estamos refiriendo justamente a estos conocimientos, actitudes, creencias, valores y percepciones, preferencias personales, habilidades existentes de la gente respecto al factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo,
que hay una técnica adecuada de lavado de manos, que hay una técnica deficiente de lavado de manos por parte de los adultos mayores que cuidan a los niños, pocos conocimientos en el beneficio del lavado de manos y poca identificación de las consecuencias de no lavarse las manos. Antes de seguir, hay una palabra que siempre he usado y que la voy a corregir porque está mal en la presentación. Cuando yo digo falta es incorrecto, y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Decir falta es algo absoluto, es decir, que no hay. Y a lo mejor la persona sí tiene el mínimo de conocimiento, entonces no es correcto decir falta. Van a ver en alguna parte de la presentación que dice falta, pero es un error ahí de lo que está deportado en la literatura, pero de una vez les digo que no podemos usar falta o no hay. Decir no hay y no hay jabón, si de verdad no hay, pues sí es importante notificarlo, pero si hay, aunque sea un jabón, es insuficiente, no es que no haya en su totalidad. A veces sí hay jabón, pero no es suficiente. Entonces eso es importante hacer en campo. ¿Me das la siguiente, por favor? Ahora bien, ¿a qué se refieren estos factores? Bueno, predisponentes ya vimos, ahora los facilitadores. Los facilitadores nos vamos a referir a aquellos que afectan el comportamiento de manera directa o indirecta a través de un factor ambiental, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, vamos a identificar pues, habilidades sociales, es decir, puede ser que exista resistencia a la presión de pares, una competencia social, ser una persona decidida, habilidades de manejo de problemas y estrés, pero también vamos a tener recursos disponibles, o sea, el acceso a servicios, a leyes, planes, programas y también barreras que favorecen o limitan pues, la indeseada, es decir, la legislación y la cultura. Aquí viene un tema importante porque, por ejemplo, cuando yo hablo de recursos, no únicamente hablo de recursos humanos o financieros, sino también inclusive instrumentales, normativos. Es decir, cuando existe un instrumento normativo, por ejemplo, les platico rápidamente, en Morelos existe una ley para el dengue, para combatir el dengue. Entonces, en esta ley justamente es un recurso normativo, legislativo, que se encuentra y que hay recursos para trabajar contra el combate a la enfermedad por dengue. Entonces, justamente eso ayuda a que exista a que no haya una barrera, porque si imagínense, ¿no? Ese es en el tema del dengue. Pero si queremos hablar de otro tema más complejo como es el embarazo adolescente o como lo es el tema de servicios de aborto seguro, ahí les puedo decir que recientemente apenas la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal, pero los estados tienen que modificar sus códigos penales. Y entonces si hablamos de factores facilitadores, pues definitivamente tenemos una barrera importante que es que el Código Penal todavía no ha cumplido, no se ha modificado respecto al fallo de la Corte Suprema. Y además, como no se ha cambiado el Código Penal en el Poder Legislativo, entonces no hay recurso y entonces no hay hospitales para dar servicios de aborto seguro. Entonces, fíjense cómo inclusive las normatividades afectan y son factores facilitadores que afectan el comportamiento de manera directa o indirectamente, ¿no? Como un factor ambiental. Tiene sentido, ¿no? Bueno, por ejemplo, algo muy sencillo, un factor facilitador, ausencia de agua y jabón o infraestructura inadecuada en la escuela para la higiene de manos. Siguiente, por favor. Entonces, de aquí vamos a obtener otro tipo de factores que son estos reforzadores, ¿no? Los factores reforzadores son estos pares, familiares, medios de comunicación, profesores, personal de salud relacionados con el ambiente, ¿no? Algunos factores reforzadores, ya ven, ahí dice falta, ¿no? Ausencia a lo mejor o poco reforzamiento de los profesores en el lavado de manos, o de verdad a veces un profesor no se sabe lavar bien las manos con la higiene de acuerdo con la técnica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Eso es muy evidente, entonces ahí sí podemos usar falta porque si no, o insuficiente conocimiento, porque puede ser que lo conozcan pero no sepan hacerlo, ¿no? Bueno, ausencia de información gráfica sobre el lavado de manos, presión social negativa de pares y falta de tiempo para realizar la técnica correcta. Ahí es incorrecto decir que hay falta de tiempo porque en realidad tiempo hay.
es insuficiente a lo mejor, o los tiempos no coinciden justamente para poder realizarse una buena higiene de manos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, bueno, eso es lo que tiene que ver justamente con el diagnóstico pues, este diagnóstico ecológico, educacional, ¿no? Identificar estos factores predisponentes, facilitadores y reforzadores. Ahora bien, en el diagnóstico administrativo, que sí, seguimos hablando de precede, es la primera fase de antes de hacer una intervención educativa. En el diagnóstico administrativo y político delineamos las estrategias para la intervención y la planificación final de la intervención. Aquí evaluamos la capacidad organizacional administrativa y los recursos disponibles para el desarrollo e implementación de una intervención, comunidad, tiempo, fondos, destinado a influenciar los factores determinantes al cambio o al modelaje de la conducta y al ambiente esperado. Y aquí también nos damos cuenta sobre las barreras para la implementación y la falta de espacios para realizar la intervención. Repito, falta, no es, a lo mejor son insuficientes o son pequeñas, pero falta, no es, o a lo mejor de verdad no hay. Eso también hay que entenderlo porque no todas las escuelas, ¿verdad?, tienen esos espacios. Siguiente, por favor. Entonces, espero que sin duda para poder realizar una intervención educativa. Ahora bien, respecto a las metas del programa, pues esto hay que tener en mente que, bueno, que buscamos un cambio del problema de salud que motivó justamente a la intervención. Lo que se quiere, básicamente la definición de una meta del programa es lo que se quiere conseguir al ejecutar el programa, cuál es nuestro objetivo final, y redactarse en cuenta, tomando en cuenta el tiempo, las personas, el espacio y la cantidad. Ustedes van a decir, no, pues que parece un objetivo y es muy diferente. Y es algo muy importante, por si ustedes de repente ven algo que digo que es objetivo y más como un objetivo parece una meta. Son aspectos que tienen que ver directamente con el modelo, ¿sí? O sea, el modelo propone que a lo mejor un objetivo lleve porcentaje, entonces lo planteamos así, pero acuérdense que son modelos que podemos nosotros ir modificando, cambiando. Ahora bien, hay que documentarlo, porque si nadie documenta que ya no usan porcentaje, pues nunca la gente va a dejar de usar porcentaje, ¿verdad? Entonces hay que documentar siempre esa parte. Bueno, un ejemplo de esta meta del programa es y que se hizo es justamente eso, ¿no? Disminuir en un 5% el número de episodios de enfermedades diarreicas por medio de un taller orientado a mejorar la técnica de lavado de manos en niños de 5º y 6º grado de primaria, Vicente Guerrero, San Nicolás, en o reducir el 5% de la prevalencia de caries en escolares de 1º a 6º grado que acuden a tal escuela en tal municipio en el estado tal en un lapso de 2 años. Es importante, algo importantísimo que hay que dejar muy claro. Colegas, no hay que ser muy, esta palabra, ambiciosos. No hay que decir, voy a disminuir el 100% de los episodios de enfermedades diarreicas, porque eso es imposible. Ojalá pueda factible, ¿no? No es factible. Entonces hay que ser muy realistas con lo que vamos a lograr. No podemos decir que vamos a eliminar un 100%, porque a veces así lo proponen los programas. Eliminar un 100%. Está bien, así lo proponen. Pero acuérdense que hay que ser realistas con la comunidad. ¿A cuántos se están comprometiendo ellos? ¿Cuál es el compromiso que vemos? Vamos a ver epidemiológicamente cómo se ha ido disminuyendo las enfermedades. Pues sí hay que ser muy realistas con ese, ¿no? Aquí 5% puede ser para ustedes un mínimo, pero en realidad tampoco sabemos de cuántos niños estamos hablando, ¿no? O sea, cuántos equivalen a ese 5%. Puede ser un poquito más, puede ser 20%, pero yo creo que decir que un 90% es algo que no es tan serio, ¿no? Para un programa. Entonces, si me das la siguiente, por favor, justamente para plantear una meta, siempre consideren eso, ¿no? Bueno, ya en ese sentido, me gustaría mostrarles el ejemplo real que hicimos en una comunidad
sobre, bueno, más bien una comunidad, de una telesecundaria en Morelos, donde nuestra intervención de salud. Maestro, pero faltó procede. El procede, acuérdense que es la etapa de implementación, o sea, ya es toda la fase, entonces justamente es la que les voy a platicar. Bueno, en la intervención educativa de sexualidad responsable se entera, educación sexual integral y adolescentes de una telesecundaria en Morelos. Dice, divertido, muy fuerte, muy tabú, ¿no? Para la comunidad. Entonces, no es un tabú para la comunidad, hay que hablar de los temas como tienen que ser, compañeros, colegas. No hay que ya decir que hablar de sexualidad es un tabú en nuestra sociedad. Hay comunidades que todavía lo siguen viendo así y que hay que trabajar poco a poco con esas comunidades para ver estos temas son de importancia, pero a veces también los mismos profesionales y personales de salud y decir palabras sexo, decir vagino, algún aparato reproductor, no es por verlo como un tema normal y cotidiano, porque es aquí me das por favor, aquí al siguiente, que pues aquí colaboramos un grupo de expertos en ecólogos, enfermeros, enfermeras. Entonces, es un trabajo de cooperación interdisciplinario y también transdisciplinario, porque también trabajamos con la comunidad. Ahora bien, yo les decía al principio que cuando usamos un modelo, por ejemplo, en educación popular, pero también aplica para procede, siempre vamos a tener un sustento teórico. Es decir, hay teoría que existe y la usamos para trabajar nuestro modelo, para hacer nuestro constructo de modelo. Eso quiere decir que yo voy a usar el modelo procede, pero no quiere decir que me voy a casar solo con este modelo, otros elementos, otros modelos forzar. En ese sentido, el modelo de aquí de comportamiento, que fue el modelo ecológico, y un enfoque de educación sexual integral de 74, que todavía sigue vigente, la metodología que procede de Green y Ehrenkoetter, y la perspectiva que básicamente es de enfoque de derechos y género, derechos humanos y género. Entonces, ¿qué es esto del modelo el modelo ecológico de von Friedenberger? El modelo ecológico, que es el que utilizamos como modelo de comportamiento, explica justamente la compleja relación que existe entre el individuo y las normas culturales, ¿sí? O las normas socioeconómicas, o el estatus, o la desigualdad legal, inconstitucional, y los medios de comunicación. En este modelo, pues aquí vemos cómo las relaciones interpersonales e interacciones con compañeros, miembros de la familia, escuela, profesores y otras redes sociales, si me da la siguiente, por favor, y el apoyo influyen justamente en el comportamiento sexual, ¿sí? Y finalmente este modelo ecológico ofrece una oportunidad para aclarar los propios valores, sentimientos, creencias, actitudes que existen en un contexto social y cuestionar los supuestos que prevalecen en el entorno cultural. Entonces, vean cómo este modelo es muy bonito. A mí me encantó, es muy interesante de decir que existe una compleja relación, y es muy obvia, de lo que existe entre el individuo y las normas culturales, ¿no? No solo culturales, sino económicas, desigualdad, legal, todo, institucional. Y entonces, si lo vemos de esa manera, entendemos por qué desde el nivel sector educación, en muchas ocasiones, no
no insertan estos temas de educación sexual integral o no los trabajan tanto. Si me da la siguiente, por favor. Entonces, esta intervención educativa tuvo como objetivo contribuir a generar espacios de información, valores, habilidades, actitudes sobre la salud sexual a través de un taller vivencial de 8 horas. Fíjense que no fue tanto, pero bueno, fueron 8 horas con la finalidad de ampliar los conocimientos en sexualidad de las y los jóvenes en una telesecundaria ubicada en un municipio de Morelos. Aquí quiero decir algo también muy importante. Dice ahí está marcado de amarillo, dice contribuir. Y busquen ustedes en Google qué significa contribuir y van a entender por qué usamos ese verbo. Pero también se los voy a decir. Contribuir es porque nosotros no vamos a solucionar directamente este problema de salud o este problema social. Nosotros somos una pequeñita parte que está ayudando a solucionar este problema de salud o este problema de la comunidad. Pero nosotros solitos no lo vamos a lograr. Tiene que ser un trabajo coordinado. Imaginemos que George, que el equipo donde estamos trabajando, lo tuviéramos en toda la República Mexicana, ahí sí vamos a decir lograr una generación de espacios. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos, equipos. Pero si solo somos nosotros y solo nosotros trabajamos en estas telesecundarias, cuando en México hay 800,000 telesecundarias, entonces no podemos decir que vamos a lograr algo porque no lo vamos a hacer solo nosotros. Es un trabajo que es de mucha gente. Entonces, contribuir es una palabra muy bonita para usar, muy adecuada, porque nosotros estamos ayudando a un objetivo particular para eso. De hecho, en los programas de salud, cuando hacemos un diseño de una intervención pública o de una política o de un programa de salud, siempre en el fin es contribuir. ¿Por qué? Porque hay un objetivo sectorial, acuérdense, y nosotros estamos dando un pequeño aporte al objetivo sectorial. No nosotros logramos el objetivo sectorial, somos una parte de eso. Pero es de 100%, somos el 0.028%, solo nosotros. Por eso los esfuerzos del sector salud, de los servicios de salud del bienestar, logran justamente eso, de que ya distribuidos en toda la República Mexicana se comiencen a generar este tipo de intervenciones que ayuden a mejorar la salud poblacional. Entonces, ya teniendo varios equipos que estemos trabajando con esto, entonces ya no es un 0.0, estamos hablando de un 50, un 80% para la población sin seguridad social. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, aquí nuestras metas del programa, lo que nosotros nos planteamos fue, y ahí ya vienen las cuestiones, ¿no? Que son metas que realmente es un grupo pequeño, no era un grupo tan grande de estudiantes. Pero bueno, nuestras metas fue incrementar un 50% en sexualidad, género, sexo, orientación sexual y pubertad. Incrementar el 50% de los conocimientos sobre el consumo responsable de la pornografía. Si me da la siguiente, por favor. Y incrementar el 50% de las prácticas seguras y de riesgos como el sexting o los nude packs y la integración grupal, ¿no? Porque también había un tema muy importante donde los adolescentes, los y las adolescentes no trabajaban en equipo, estaban desintegrados porque ellos venían de pandemia. Entonces eso es un tema importante, no lo pierdan de vista. Ellos venían de pandemia, no se conocían, o sí se conocían, pero imagínense tantos años fuera del aula, estar en casa y solo verse así como ustedes ahorita los estoy viendo en una pantalla. Cuando nos conocemos es diferente, ¿no? Si me da la siguiente, por favor. Entonces esas fueron las metas que nosotros planteamos, ¿no? De alguna manera. Ahora bien, nuestro objetivo general fue incrementar mediante un taller de conocimientos básicos en sexualidad aspectos importantes como cambios en la pubertad, el enamoramiento, la diversidad sexual, el género, las prácticas seguras de riesgos como el sexting, los nude packs, de autocuidado, expresión
de emociones, el grupo de adolescentes de una telesecundaria de Morelos. Siguiente, por favor. Y en nuestros objetivos específicos, o sea, en el taller, el objetivo general fue incrementar conocimientos en todos estos temas, ¿no? Un taller vivencial. Y en los objetivos específicos, aquí tuvimos 5 objetivos importantes, ¿no? Identificar primero las preocupaciones de padres, madres y profesores para hablar de temas relacionados con la sexualidad en la adolescencia. Fomentar la participación de interés de padres, madres y población adolescente para hablar de temas relacionados con la sexualidad en la adolescencia. Proporcionar la adquisición de conceptos básicos sobre sexualidad, cambios en la pubertad, enamoramiento, diversidad sexual y género. Dar herramientas a los adolescentes para prácticas seguras y de riesgos, para que ellos identifiquen el consumo de material sexual explícito, el uso de sexting y difusión de las nude packs. Y fomentar la integración del grupo, resultado de la poca interacción interpersonal originada del modelo educativo virtual a raíz de la pandemia por COVID y a través de herramientas de autocuidado y expresión saludable de las emociones. Siguiente, por favor. Les voy a mostrar entonces cómo quedó nuestro modelo y ahí justo viene el tema importante, ¿va? Miren, en nuestro diagnóstico social, lo que nosotros identificamos, justo lo que fue, es esto. Miren, nosotros llegamos a la escuela y llegamos a hacer el diagnóstico. Bueno, hicimos el diagnóstico de salud y salió que un tema importante en una escuela. Ok, llegamos a la escuela. En la escuela hablamos con la directora, le dijimos, directora, tenemos que hacer una intervención de salud, una intervención educativa, promoción, entonces quisiéramos preguntarle a usted si hay algún tema que le gustaría en particular trabajar. Y ella nos dijo, sí, fíjense que ahorita estamos regresando de pandemia por COVID y pues bueno, hubo consecuencias por el tema del aislamiento. El modelo educativo virtual trajo varias cosillas muy interesantes y muy preocupantes para también nuestra comunidad adolescente, nuestra comunidad de la telesecundaria. Ok. Bueno, cuando hicimos el diagnóstico epidemiológico, lo que identificamos a través de una entrevista una entrevista a profundidad, fue que habían riesgos en prácticas y hábitos relacionados a la sexualidad por la comunidad adolescente. Entonces dijimos, bueno, ok, hay riesgos y hábitos, prácticas inadecuadas que está pasando en esta comunidad. Ahora bien, cuando hicimos el diagnóstico del entorno y el comportamiento, nos llegamos a identificar en los factores de comportamiento que identificamos que había uso de la telefonía móvil y con acceso a internet durante el aislamiento. Y ustedes van a decir, ¿y eso, maestro, qué tiene que ver? Bueno. Pues bueno, el acceso a internet durante el aislamiento, que los niños, los adolescentes y los adolescentes tengan acceso a mayor a internet, pues hizo que hubiera un consumo de pornografía y difusión de contenido íntimo por redes sociales. Entonces las y los adolescentes se enviaban sus packs. Para quien no sepa qué es un pack, es una foto de su aparato reproductor. Es una foto que se manda por diferentes redes, WhatsApp, Telegram, lo que ustedes conozcan, en Instagram, TikTok, todo eso. Ellos se mandaban sus nude packs y pues bueno, también veían pues mucho contenido hipersexual en internet, en las páginas, y pues eso hacía que justamente las y los adolescentes pensaran que eso es una práctica de sexualidad. Este medio era su única fuente de información de educación sexual. Entonces, imagínense cómo es que las y los adolescentes fueron víctimas, ¿sí?, de este tema o de este modelo educativo virtual, que no es una culpa, no es con dolo, ¿no?, sino que en realidad la comunidad adolescente y esta generación pues tiene abierta el internet y evidentemente pues surge que exploran, son exploradores virtuales natos. Entonces hizo que sucediera eso, ¿vale? Entonces, de ahí al final, pues eso es lo que identificamos en nuestro diagnóstico social. En el diagnóstico de educación y organización, lo que
fue que había una falta de conocimiento o insuficientes conocimientos y acompañamiento por parte de los tutores en el contenido web, o sea, no vigilaban lo que hacían, los adolescentes tenían ahí su celular, nadie los supervisaba, la fácil accesibilidad a páginas de contenidos pornográficos, la insuficiente formación y apertura de los profesores de la escuela, educación de programas de sexual integral. Y finalmente, nuestro diagnóstico de políticas de administración fue crear esta intervención de promoción de la salud que llamamos sexualidad responsable, placentera, divertida, taller de educación sexual integral para madres, padres y adolescentes de una telesecundaria. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo es tan interesante que este problema de salud pública que no se había identificado, o sea, fue tratado a través de un diagnóstico de salud poblacional. Interesante, impresionante que logramos identificar este problema. Y además había una gran disposición al cambio porque los profesores, los niños dijeron, sí, es cierto. O sea, ellos mismos decían, queremos información porque creo que lo que estamos viendo no es correcto. Entonces, hay esa disposición al cambio. Ustedes se están dando cuenta que nuestro equipo no llegó a imponer una intervención educativa, se basó en diagnósticos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Entonces, ahora bien, entre los factores predisponentes, como yo les mencionaba, identificamos que había poca habilidad para reconocer contenido sexual de fuentes seguras, había también falta de conocimiento y acompañamiento de madres, padres y 13 páginas web, poco conocimiento en el uso adecuado de métodos anticonceptivos, inicio temprano de relaciones sexuales en la adolescencia, conocimientos sobre la normatividad, la ciberviolencia, porque además se pasaban los WhatsApp, y entonces ellos no cibernética, eso podría acabar muy mal en términos penales, y los facilitadores, eso ante fuentes no científicas, de fuentes no confiables, no seguras, fácil accesibilidad a sus contenidos, también la poca adaptabilidad es muy importante para el tema de servicios de bienestar, y no solo para el bienestar, en general para todos los servicios de salud, la poca adaptabilidad de los servicios de salud para la promoción de la salud durante la adolescencia, ¿no? La salud sexual. Exposición de contenido mediático, hipersexualizado en edades tempranas, las estrategias deficientes de difusión y aplicación vigente, y en los reforzadores la falta o la poca o insuficiente formación y apertura de los profesores a temas de educación sexual, la creencia de que la pornografía es un medio para educarse como en sexualidad, la presión social de inicio de vida sexual activa porque son adolescentes, tú ya tuviste tu primera vez, entonces yo también tengo que tener mi primera vez, entonces hay una presión social entre ellos y ellas, la falta de información de creencias y actitudes acerca de la sexualidad y el desinterés de la educación sexual y reproductiva de los adolescentes. Siguiente, por favor. Entonces, en este programa, ¿quiénes participaron? En general, las características, fíjense, se van a dar cuenta que fueron 23 madres, o sea, la mayoría de madres y padres fueron nada más un papá y 23 madres. Entonces, por aquí nos damos cuenta justo de que los padres trabajan y así, pero fíjense quiénes están más involucrados en el tema de sexual, las mamás, ¿no? El personal de la escuela fueron 2 y estudiantes mujeres fueron 6 y estudiantes hombres 18. Si me da la siguiente, por favor. Dese cuenta que es un grupo donde hay más hombres que mujeres y eso también es muy importante porque pues que los hombres son más, bueno, en este grupo eran como, pues como más despiertos y así, ¿no? Entonces es un grupo que en género no estaba en el mismo nivel, pero bueno, se trabajó de esta misma manera. La siguiente, por favor. Ahora bien, cuando identificamos las características del grupo, y es algo importante y es algo innovador, es que para empezar les preguntamos, bueno, ¿qué sexo tienen? ¿Hombre, mujer, otro? Interesante que una persona haya respondido que es de otro sexo. Bueno, pero sucede, y eso es importante preguntar. La edad, la 50% era más de 14 años, y aquí hay un tema importante, que les preguntamos cuál es su orientación sexual. Y ahí el 70% dijo que es heterosexual, pero ahí un 9% dijo que es bisexual y un 13%, perdón, no sabe todavía, o prefiere no decirlo.
Entonces es importantísimo que desde la edad temprana comencemos como salubristas, como desde las encuestas de salud poblacional, a incluir estos temas de orientación, de género, diversidad, porque es la manera en la que vamos a conocer a nuestra comunidad, ¿no? Y en el género, pues bueno, les preguntamos cuántos consideran femeninos, masculinos, fluidos, y prefiero no decirlo, y si hay una gran variación. Siguiente, por favor. En la siguiente, les preguntamos si tienen pareja, si tienen ligue. El 63% nos dijo que no tiene pareja, pero el 36% sí tiene. Conocimiento sobre sexualidad y género, el 95% dijo que sí sabe, pero es que también sí saben, pero por eso les decía, sabes, pero ¿qué sabes de sexualidad, no? ¿Con quién resuelvan sus dudas relacionadas a la sexualidad? El 50% con el profesor, fíjense, el 27% con la mamá y el 9% con el papá. Tiene relación ya con las encuestas o con la participación que tuvimos de las mamás en nuestra intervención educativa. Si han recibido información sobre temas sexuales, el 90% dijo que sí. Ahora bien, no sabemos qué tipo de información. Y si consideran que es suficiente la información, 50-50. O sea, ahí es un tema muy importante porque dicen ellos, no sé si lo que he recibido es lo suficiente. Siguiente, por favor. Esas son unas imágenes nada más explícitas para que puedan identificar o ver cómo es que trabajamos con los niños. Ustedes pueden ver ahí que les pusimos una galletita que está identificada con todo el tema de la diversidad sexual, qué significa orientación sexual, identidad de género, perspectiva de género, género, sexo, ¿sí? Y también les dimos estos maniquís o juguetes que tienen las formas de los diferentes aparatos reproductores con el fin de que identifiquen ellos también cómo es el aparato reproductor femenino, masculino, etc. Siguiente, por favor. Y de ahí, justo lo que obtuvimos, la comparación de nuestra intervención pre-evaluación y post-evaluación, es que hubo un cambio importante porque les preguntamos que si consideran que la pornografía es pues completamente falsa, y al principio ellos habían dicho que casi no, y al final dijeron que ya, sí, la mayoría dice que ya la pornografía es completamente falsa porque ellos tenían esa idea. Sí conocen las consecuencias legales sobre los nude packs, y también hubo un cambio importante en la post-evaluación. Si han escuchado sobre la ley Olimpia, también hubo un cambio importante en el conocimiento. Si se saben sobre las ventajas de masturbación, también hubo un cambio importante. Si el coito interrumpido o marcha atrás es un método para prevenir el embarazo, también hay un cambio importante que nos mencionaron. Y si el usar preservativos es un rollo desde que se siente menos, y también hubo un cambio importante. Siguiente, por favor. De ahí, lo que ya para finalizar quisiera decir es que, como yo se los mencionaba al principio, y que justo es la educación en salud, logra el desarrollo humano y el desarrollo sostenible, y esto es a lo largo del curso de vida. Es decir, si yo tengo una buena educación desde la adolescencia y desde la infancia, voy a lograr impactar en todo el curso de vida hasta la muerte. Y no el curso de vida, acuérdense que son los efectos acumulativos de generaciones. No solo voy a ayudar a mi generación, sino la generación que viene para mi siguiente. Entonces, eso es el desarrollo sostenible, ayudar a nuestras generaciones. Siguiente, por favor. Y ya para finalizar, si los niños pusieron ahí qué es lo que obtuvieron, ¿no? Aprendizajes, nueva información, buenos consejos, conocimiento para apoyar a mis niños, nuevas maneras para hablar de sexualidad, etcétera. Y me das la siguiente, por favor, ya, para que vean que también no es solo aplicar la intervención, sino preguntarles a la comunidad cómo se sintieron. Y ahí una madre de un hijo de secundaria dijo: la satisfacción de poder estar presente para estar informada de lo que le hablarán a nuestros hijos, y que no es una plática como otras donde les regalan condones e inducen a los preadolescentes a tener sexo, pues en algunos despiertan su curiosidad. Entonces, no es solo darles condones, que es algo que ya no tendríamos que estar como... dar preservativos, sí, pero no solo con el objetivo de tengan condones, ¿no? Sino que hay que hacer una intervención que ayude, ¿no? Y que pueda modelar los comportamientos. Siguiente, por favor. Y para finalizar, quisiera agregar esta parte importantísima, y que veo que aquí hay varios
compañeros, compañeras que son de otras profesiones, no necesariamente enfermeras o salubristas. Si me da la anterior, esa justamente, la práctica colaborativa interprofesional centrada en la persona. Entonces, como yo les decía al principio, esta intervención fue diseñada, elaborada, implementada por un equipo de enfermeros, nutriólogos, educadores, médicos, administradores, psicólogos, ¿sí? Entonces, cada persona, personal administrativo, personal de promoción de la salud, docentes, inclusive no necesariamente el área de la salud. Entonces, lo que buscamos en este modelo fue la atención centrada en la persona, un elemento de la calidad importantísimo, ¿sí? Y que trabajamos en este momento no solo con los adolescentes, sino trabajamos con la familia, porque al final del día incluimos a los madres y los padres, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros como profesionales de la salud tiene un eje muy importante en esta intervención. Había, por ejemplo, una ingeniera en desarrollo que ahorita es maestra en salud ambiental, y ustedes van a decir, ¿qué aporta una ingeniera en desarrollo rural? Mucho, porque en realidad, inclusive ella, porque hablamos también sobre el tema de en el uso de toallas femeninas, y ella que maneja el tema de salud ambiental, bueno, usar las toallas femeninas que puedan ser reusables, ¿no? Entonces, fíjense, y eso es algo que como enfermero yo, o sea, no, en temas de salud ambiental, pues conozco, pero no trabajamos lo suficiente, y es muy reforzado por una maestra en salud ambiental. Y desde la parte médica, que conocen la parte biológica, como también los enfermeros, pero desde la parte también de la psicología, que conocen los modelos de comportamiento, y también desde la parte de nutrición, que ayuda justamente a tener una buena salud en general, ¿no? Entonces, es una intervención donde cada uno de nosotros tenemos una oportunidad muy importante, ¿vale? Entonces, cada uno de nosotros siempre va a ser importante en un equipo de salud, y esto ayuda mucho, que no tiene que ser, y eso es algo muy clave, ya para concluir, que la educación interprofesional, que es cuando más profesiones colaboran del mismo área, están trabajando en conjunto para lograr un objetivo en salud, tiene que ser desde el pregrado. Desde el pregrado que tenemos que comenzar a involucrar o a trabajar unidades o módulos didácticos que estén enfocados en trabajar o formar equipos para la atención primaria de la salud, que justamente es lo que busca el nuevo modelo Más Bienestar. Eso sería todo por mi parte, ya si me dan la última, y les dejo ahí mi contacto, mis redes, pues, también para ayuda personal. Agradezco muchísimo la atención, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas felicidades por esta gran exposición que obviamente nos trajo a muchos pues aprendizaje, y sobre todo el enfoque hacia las escuelas, ¿no? Que a veces es muy, quizás hay quienes no le den la importancia en el primer nivel de atención, sí, y sobre todo porque, bueno, somos quienes a veces en la parte de la salud intervenimos de manera muy, pero muy presentes. A veces nos piden incluso en las escuelas que vayamos a dar una plática de sexualidad, que vayamos a dar una plática de nutrición. Y bueno, nosotros llegar a esos lugares es muy importante, porque los niños son las esponjitas y también lo llevan incluso a casa, ¿no? Todo ese aprendizaje que ellos tienen, pero sobre todo el involucramiento de los padres de familia, que es algo muy importante dentro de las instituciones educativas, en donde a veces dicen, pues, ¿qué le están enseñando a mi hijo, no? Y aquí ya lo hacen partícipe de este tipo de intervenciones que de verdad fueron muy, muy proactivas para todos nosotros, y sobre todo, pues bueno, para este proceso de IMSS Bienestar, en cuanto también impactar a lugares en donde no se ha llegado, ¿no? Y en esto, pues, qué mejor que las escuelas. Y bueno, haciendo un pequeño paréntesis, pues agradecemos a los estados que han estado presentes: Baja California Sur, Michoacán, Tabasco, Chiapas,
Tamaulipas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Guerrero, que han estado conectados a través de nuestras redes sociales y sobre todo también a través de Teams. Vamos a dar ahorita un momento para preguntas, si es que existen, y también les voy a pedir a los participantes si gustan, les aperturemos su micrófono levantando su manita para que podamos nosotros darles la apertura a la participación. Y bueno, aquí algunos comentarios, por ejemplo, de Griselda Meca, ¿por qué no consideran a trabajo social en este, por ejemplo, en este trabajo? Y porque comenta que en Ciudad de México, en los hospitales EDESA, son quienes hacen gran intervención y realmente es más que obvio que trabajo social está arrasando en todos los sistemas de salud también porque tienen una gran participación y lo hemos visto, tenemos compañeros que hacen una gran tarea y sabemos que son importantes y se están tomando muy en cuenta ahora en nuestro sistema de salud. Maestro. Sí, totalmente. Griselda, en este caso particular, en nuestra intervención no hay profesionales de trabajo social porque el equipo pues fue integrado en la Escuela de Salud Pública de México y desafortunadamente en nuestra generación no hubo un trabajador social, sino pues estuviera interesante incluir, pero no quiere decir que al no incluirlo en esta intervención no se pueda incluir en otros escenarios. Eso es algo que se puede hacer rotundamente, inclusive profesionales de odontología, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí veo que también decían que ahí está la maestría en educación para la salud, sí, es muy conocida también. Y pues sí hay diferentes al final del día herramientas, maestrías, diplomados que nos van a dar estas herramientas para poder generar modelos de comportamiento y pues no estamos cerrados. Es como les decía, el modelo procede y el modelo de educación popular usa otros modelos teóricos que lo fortalecen. Y entonces si usted considera que a lo mejor hay un modelo o una teoría que usan los de trabajo social que puede fortalecer todavía más este modelo educativo, por supuesto que y que al final del día busquemos contribuir a la población. Ese es el objetivo último para todos nosotros. Entonces, sí, es muy importante considerarlo. Muchas gracias por tu comentario. Así es. Bueno, vamos a ceder la palabra al doctor Rosendo Avendaño. Doctor, ya acabo de dar le acabo de permitir el micrófono para que nos haga llegar su participación. Con todo gusto. Aquí ya lo desactivé, ¿verdad? El micrófono. Doctora Avendaño, si puede usted, ya puede activar su micrófono para su participación. Creo que tienen problemas para poder hablar. Creo que sí. Pero mientras tanto, pues voy a dar lectura a el comentario que nos hace llegar Rosa María González. En mi unidad de salud, la trabajadora social, técnicas en salud en unidad auxiliar, los TAPS, ellos hacen intervención de educación en la salud en las escuelas y en la comunidad. Eso es algo muy importante que debemos de saber, ya que de alguna forma todos tenemos, a veces desconocemos, ¿no? Con quiénes dirigirnos, a veces en las comunidades justo no saben con quién llegar, ¿no? Entonces en los hospitales, pues bueno, vemos que hay estas intervenciones educativas no solamente en el ámbito hospitalario, sino también extra hospitalario. Sí.
Bueno. Sí, adelante. Sí, ya lo escuchamos. Gracias, buenas tardes. ¿Cuán importante es la participación en la educación? Se podría hacer muchísimo todavía. Yo tuve la experiencia de poder estar a cargo de CENDIS. El impacto que tuvimos en alimentación, prevención de accidentes, nutrición, etcétera, fue muchísimo en los niveles en primer nivel, en la educación inicial. Sin embargo, yo estaba adscrito a un área específica de educación pagado por el área de la Secretaría de Educación Pública. Lamentablemente ahí no tienen plazas para médicos. Las más altas eran las de profesores. Para los médicos se les otorgaba una plaza administrativa a nivel de las secretarias, personal de limpieza, afanadores, etcétera. ¿Cuán importante sería tener un proyecto por el área de bienestar que pudiera tener médicos, enfermeros, personal de salud adscrito a diferentes sectores de salud para que pudieran abarcar estas zonas? Yo lo hago hoy desde mi hospital, lo hago desde el área de clínica. Sin embargo, la carga laboral no nos permite estar de lleno con los estudiantes, con las escuelas, y sí, es muchísimo el impacto que pudiéramos obtener de forma positiva en el área de educación si pudieran estar médicos, personal de salud adscritos a esas áreas de educación, independientemente de los pocos que pueden tener la Secretaría de Educación Pública. Gracias por el espacio. Es mi participación. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Rosendo, por su participación. Y sí, es muy importante que tomemos en cuenta sus comentarios, sobre todo dado a estos temas como el que el maestro Paul nos está mostrando, pues nos da también más panorama, ¿no? Que la salud, hacia hasta dónde podemos llegar, intervenir, ¿no? Desde los profesores en la escuela, desde que incluso hasta un personal de enfermería exista dentro de las instituciones educativas la participación, ¿no? Que nosotros vemos muy importante y que hoy en día, pues bueno, tenemos que ir ampliando más nuestros panoramas en cuanto a la salud. ¿Alguien más que guste participar, tomar que nos platique acerca de su experiencia, si han intervenido, si han trabajado con este tipo de intervenciones? Sí, y también en lo que alguien se anima a preguntar, del doctor Rosendo tiene mucha razón. De hecho, hay otros países que ya existe la figura del enfermero escolar, y que bueno, aquí en México todavía no existe la especialidad, pero bueno, creo que estas nuevas tendencias en la materia de salud pública, sobre esos cambios importantísimos que podemos hacer trabajando a nivel sectorial, creo que también va a ser una nueva generación en la que próximamente podamos tener una especialidad, digo, no únicamente para enfermeros, sino también para todas las áreas, y que pues existe ya una figura en las instituciones públicas, o que esta figura esté trabajando directamente con los servicios de salud y bienestar. Acordémonos que también es un nuevo modelo, una nueva estrategia de salud, y que tengo como mucha fe de que una vez identificando esos problemas que se están dando en nuestras comunidades, pues también ellos contribuyen al trabajo sectorial con otras diferentes instituciones como es la SEP, para que también existan esas figuras próximamente en las unidades, pero en lo que llegan, porque sí, es un proceso que tarda mucho, ¿verdad? Como todo el tema administrativo, pues ahí hacer nuestros esfuerzos como institución. Gracias. Yo no le escucho, doctora, no sé si es mi micrófono o es... ¿Escucha? Sí, ya. ¿Ahí nos escuchamos? Ok. Bueno, pues agradecemos su participación, la verdad nos dejó muy, muy emocionados, sobre todo por la participación activa y sobre todo esta profesionalización del personal de enfermería que estamos ahorita ya dando más presencia en las instituciones, y esto da mucho gusto porque es una profesión, aparte de noble, muy importante. Claro que sí, nos pide participación Morelos. Voy a darle la palabra antes de cerrar. Perdón, maestra, es que sí quería participar. Claro que sí.
primero muy emocionado con el tema. Lo escuché con entusiasmo y obviamente queriéndolo hacer parte de nuestro proceso, y por ese mismo interés entiendo que es mucha información, y obviamente desde que se comparó el diagnóstico situacional con un diagnóstico integral de salud poblacional sí me inquietó mucho. Digo, yo lo creo, ambos tienen su propio ámbito de aplicación, pero me quedo con una situación que para mí es muy importante. Entiendo entonces que en la tesis precede lo utilizaríamos como una herramienta facilitadora para hacer nuestro diagnóstico comunitario, ¿no? Así como se aplicó en la escuela. La inquietud va en función de decir, por ejemplo, ustedes aplicaron precede, y luego hicieron el taller vivencial, y la pregunta va ahí, es decir, procede nos va a servir para diseñar el modelo educativo que vamos a aplicar, o ustedes ya llegaron con este taller vivencial prediseñado independientemente de los resultados. Lo primero que de salud poblacional, de ahí uno de los principales problemas fue el embarazo adolescente. Entonces, de que sabiendo que hay un tema importante sobre el embarazo adolescente, pues nos dimos a la tarea de encontrar una escuela que pues ocupara, bueno, o hablarles del tema, ¿no? Decirles que si ellos tenían algún problema relacionado, bueno, lo que ellos nos dijeran prácticamente. Ese es el panorama que encontramos a nivel de diagnóstico situacional, bueno, diagnóstico de salud poblacional, pero queremos saber si ustedes como sector tienen algún otro problema. Ellos dijeron sí, compartimos el tema del embarazo adolescente y a nosotros está sucediendo esto, ¿no? Entonces a partir de lo que ellos nos contaron o nos comentaban en la entrevista, utilizamos el modelo precede y que tiene todas las fases de diagnóstico para levantar toda esa información, desde el diagnóstico social, epidemiológico del comportamiento, porque el modelo precede tiene sus propias fases de diagnóstico, adicional al diagnóstico de salud poblacional, que ese es otro elemento, ¿no? Entonces ya es como llegamos a la comunidad. Pudiera haber sido que a lo mejor, y eso sucede, por ejemplo, cuando hacemos priorización de problemas de salud pública con la comunidad, que a veces ellos, estando ya en la priorización, te dicen, es que no consideraste la amenaza de proyecto minero y tienes que ponerla. Pues es que no, eso no lo habíamos identificado, entonces se anexa como parte de la priorización de los problemas de salud pública. Entonces eso a lo mejor pudo haber pasado en la escuela, que nos digan, no creemos que la educación sexual es importante, creemos que hay otro también importante, y bueno, lo trabajamos de acuerdo a lo que ellos nos dicen, pero además es interesante que esta parte que ellos nos dicen que es algo que no habíamos considerado o que no lo encontramos, porque de alguna manera a veces hay problemas que pasan desapercibidos, lo incorporamos también a nuestro diagnóstico de salud, porque al final del día también forman parte de las necesidades y problemas de la comunidad. Entonces, de alguna manera como que todo se va vinculando poco a poco. Muchas gracias, y sigo emocionado e interesado en el tema, y gracias, maestra Nayade, un gusto. Un gusto. Muchas gracias, doctor, por su participación. Morelos siempre presente en todos los mejores eventos. Bueno, pues vamos a seguir contribuyendo, maestro Paul, en este nuevo sistema de salud. Agradecemos su presencia de todos ustedes. Nos da mucho gusto que participen en estos seminarios. Realmente vamos a estar transmitiendo, obviamente ya vía nuestras redes sociales, y pues ya saben que todos nuestros seminarios permanentes están a la disposición de todos ustedes. Invito a todos los participantes a que puedan realizar la evaluación de este tema para poder obtener su constancia. Y bueno, si no hay preguntas, nos veremos la siguiente sesión, que van a ser todos los terceros jueves de cada mes. Los esperaremos justamente con temas muy interesantes como el día de hoy, y agradecemos, maestro Jorge, todo su esfuerzo y mucho gusto a la distancia de conocerlo.
Claro que sí, pues muchas gracias también al Servicio de Salud y Bienestar y pues bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten. Ahí tienen mis redes sociales, me pueden escribir en LinkedIn, en Facebook, o en Instagram o en Twitter, donde ustedes gusten me pueden ubicar y pues bueno, estoy para servirles. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Terminamos el día de hoy nuestra sesión. Buena tarde a todos. Bonita tarde.